Esta es la historia de alguien que se tomó muy en serio eso de llevarse 3 cosas a una isla desierta, entre ellas su gran colección de discos. Radio Juventud de Conil se embarca en un viaje por los mejores trabajos discográficos de la historia de la música. Acomódense y disfruten del viaje. Comienza Discos para una isla desierta. Bienvenidos amigos de la buena música. Aquí nos encontramos ya en la isla con el amigo Robinson. Saludos de Ambrosio Ramírez, un placer como siempre. Ya hemos desembarcado con la unidad móvil, ya está todo conectado para que podamos emitir en directo y el amigo Robinson con nosotros un día más. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, bienvenidos. Pues aquí esperándote con muchas ganas. La verdad es que sí, yo también, ya hacía algún tiempo que no nos veíamos y bueno, siempre es un placer reencontrarnos y poder seguir disfrutando de esta colección, ¿no? Que queda todavía mucha música por disfrutar. Sí, aquí no se ve el final, ya te lo puedo adelantar. Y además yo también tenía muchas ganas de verte porque, ya sabes, la última vez que nos vimos te hice un pedido, ¿no? Sí, te lo traigo. Ah, vale. Un par de películas sí. Muy guapas de música, algunas ya hemos hablado de ella, porque imagino que tendrá relación, ¿no? El disco de hoy. Sí, efectivamente, las pelis creo que eran 24 horas Party People y Control. Así que algunos que la haya visto y sepa de la época de la que hablamos, nos vamos hacia las Islas Británicas, hacia la ciudad de Manchester y a disfrutar del post-punk de Joy Division. Sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Down the back stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow. Sensation takes hold, then you know. Until the spirit, new sensation takes hold, then you know. Until the spirit, new sensation takes hold, then you know. I got the spirit, but lose the feeling. I
Hoy el sonido Manchester, aquí en la isla. Pues sí, nos vamos hasta el año 1979 con este grupo Joy Division y su primer álbum llamado Unknown Pleasures, que definió ese sonido que hoy conocemos como post-punk. Sí. Y que, bueno, el sonido tal cual empezamos a escucharlo ya de alguna forma refleja el carácter o la zona y la época, ¿no? Porque yo creo que a lo largo de este programa ya hemos dicho muchas veces aquello de que la música popular es un reflejo de la sociedad de su tiempo, ¿no? Y creo que más patente que hoy o un ejemplo tan claro como el de hoy no vamos a encontrar. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, es una música que a lo largo del programa iremos desarrollando o describiendo, pero en principio con una mezcla de rabia, de angustia vital, oscura, densa, catastrofista. No me imagino yo que esto surja en una isla bañada por el océano una tarde de sábado, sí, una isla tropical, dándote el solecito con los amigos, ¿sabes? No creo yo que te levantes tú y digas, voy a cantar sobre la angustia vital. Claro, tiene que ser pues eso en ciudades industriales, ¿no? Claro, donde apenas sale el sol. Por eso a mí muchas veces me gusta poner contexto, ¿no? Como suelo decir, ¿no? Vamos a situarnos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y en este caso, tú muy bien lo has descrito, el Manchester industrial de finales de los 70, con una crisis económica, otra, dirían algunos, sí, otra. Las fábricas cerrando, barrios enteros deteriorándose, paro juvenil muy alto, y una escena musical que empieza a transformar toda esa energía en algo nuevo. Esto nos sonará a todos porque es lo que dio el pistoletazo de salida a ese movimiento, ¿no? El punk, que capturó la frustración de esa generación que sentía que el sistema no le ofrecía demasiado o ningún futuro, como cantaban los Sex Pistols. Pues otro de los temas que forman parte de este primer álbum de los Joy Division, me encanta el título, Placeres Desconocidos. Sí, la verdad es que es muy sugerente, incluida la portada, el nombre del grupo, todo tiene referencias, ¿no? Sí. O buscan polémica o buscan que te atrape la idea y que escarbes y encuentres algo, ¿no? Hablamos del punk, ¿no? Como esa expresión popular del desencanto ante un futuro que no se mostraba muy
positivo o muy halagüeño. Grupos como Sex Pistols hemos nombrado, también The Clash o los Ramones, ¿no? Al otro lado del charco. Y nos paramos con The Sex Pistols porque en el año 1976 dieron un concierto en Manchester que yo creo que fue el catalizador o el pistoletazo o la semilla que sembró la pasión por la música en un montón de chavales de esta ciudad, que luego fue muy conocida. Fue un punto de inflexión este concierto de los Sex Pistols, porque allí había gente que luego hicieron historia de la música. Se ve muy bien reflejado el concierto y ese momento del que habla en la película, esta que te traigo. Sí, la película que hacía referencia es 24 horas Party People. Peliculón, muy divertida. Sí. Ya hemos hablado de ella aquí en el programa en alguna ocasión, a través de la historia de Tony Wilson, el periodista. Bueno, es el precursor, digamos, de este movimiento, ¿no? Sí, con Manchester o la factoría y todo esto. La Hacienda también, que es el club de baile o de música. La verdad es que, bueno, como digo, hay siempre en la historia de la música personas, ¿no?, que son capaces de poner un punto en el mapa donde no había nada, donde se supone que no había una escena musical. De repente aparecen como setas grupos, porque en Manchester en aquella época, bueno, a partir de esto florecieron multitud de bandas. Y llegaron los Sex Pistols, dieron un concierto en una sala pequeña donde había 4 gatos, pero los que ahí estaban, casi todos montaron un grupo. Efectivamente, y eso siempre me recuerda a la historia con Velvet Underground y su disco, y Black Sabbath. Siempre en la historia hay grupos que de alguna forma crean un sonido disruptivo, abren nuevas puertas y no suelen llamar la atención desde el principio, o no suelen captar gran masa de oyentes o, bueno, tener mucho éxito, pero la poca gente que atraen acaban formando bandas. Siempre he escuchado eso de la Velvet Underground, de Black Sabbath. Sí, la Velvet Underground, que con su disco, el del plátano, en la portada de Andy Warhol, que siempre se comentaba que vendió muy pocas copias, pero todo el que compró una copia hizo un grupo. Pues aquí estamos en lo mismo, pero todo el que estuvo aquella noche en Manchester viendo a los Sex Pistols creó un grupo. Y bueno, no estamos mintiendo, más allá de que algunos incluso crearon un sello discográfico, como fue Tony Wilson, pero había gente de los Smiths y había gente que iban a formar luego el grupo del que estamos hablando hoy, de Joy Division. Sí. Y comentaban ellos en entrevistas que, de alguna forma, este sonido nuevo, rompedor, veníamos del rock progresivo, del elitismo, del virtuosismo, de necesitar estar formado como instrumentista para poder expresarte. De alguna forma el punk, que no solamente era una expresión musical, era una expresión simplemente de rabia social, te podías expresar como quisieras, ¿no? Era el háztelo tú mismo y cualquier cosa vale. Entonces un poco te empoderaba, ¿no? Diciendo, bueno, no hace falta casi saber tocar, lo que hace falta es querer decir algo, ¿no? Ya si eso aprenderemos luego a tocar, ¿no? Y hay muchos grupos que ellos mismos los reconocen, que en su primera etapa eran, bueno, tendrían talento, pero es verdad que lo que no tenían un poco era conocimientos musicales. Formación musical. Bueno, pero a los propios Beatles les pasaba, que los Beatles empezaban y sabían 3 acordes. Sí, pero de talento iban sobrando. Y luego ya, hombre, lo que pasa es que sabían sacarle partido a esos 3 acordes. Claro, al final en la ecuación siempre tiene que haber algo, porque yo es verdad que muchas veces me he escudado en eso. Digo, bueno, mis grandes ídolos aprendieron a tocar por el camino. Digo, sí, pero también tenían algo más. Porque no sobresale aquel que no sabe tocar y no tiene talento, ¿no? Tiene que haber algo más, que digan algo que interese, ¿no? Pero bueno, Joy Division, como digo, fueron una de esas bandas que se agarraron a esa emoción cruda, ¿no?, que transmitía, porque yo creo que es verdad que hoy en día, y lo comentamos mucho en el programa, ¿no?, a toro pasado o fuera de contexto, muchas veces es difícil transmitir lo que se sentiría en su momento. Pero escuchar por primera vez la crudeza, la salvajada, los errores, la actitud, violencia de los Sex Pistols, tuvo que ser como, bueno, algo que dices, ¿esto qué es? Claro, es que eso, y se ve muy bien en la película, donde los chavales están sentados, porque en un concierto están sentados ahí en una sala pequeñita ahí y de repente se levantan, empiezan a saltar, como diciendo, bueno, pero esta gente quiere son, ¿no? Y además llegan con esa rabia. Representa muy bien la película la forma en la que bailan, porque no hay un baile, no hay es como liberarte, o sea, es como saltar, es como una catarsis. Los veáis saltando con la cara desencajada, moviéndose, pero no hay una coreografía, no hay un patrón rítmico al que se agarren. Es como una rabia, es como que algo de dentro de ellos les invita a romper con todo, nunca mejor dicho, ¿no? Y de ahí viene esa actitud, ¿no?, del punk. Y Joy Division un poco parten de ahí. Parten de ahí. Lo único que luego, de alguna forma, ellos evolucionan, porque el punk
creo que busca siempre como un enemigo externo, ¿no? Se revela contra un sistema, ¿no? establecido, contra algo con el que te comparas y con el que no estás de acuerdo. Pero cuando escuchamos la música y leemos las letras de Joy Division, nos damos cuenta de que ahí ya no están mirando hacia afuera, no hay un enemigo exterior. Están mirando más hacia adentro. Más hacia adentro. Sí. Y eso ya trae un sonido que es más oscuro, más frío y, por qué no decirlo, más aterrador.
Pues otra de las grandes canciones que forman parte de este primer trabajo discográfico de los Joy Division, hoy protagonista en la isla. Y bueno, pues ahí queda ese sonido que tanto inspiró a las bandas que llegarían luego, ¿eh? Sí, no, lo estábamos comentando porque es verdad que cuando ya conoces todo lo que ha influenciado, ¿no? Y lo que hemos escuchado, y incluso muchas cosas que no notas directamente. Si escuchas el rock antes de Joy Division y escuchas el rock después de Joy Division, te das cuenta de la gran influencia que ha tenido el grupo. Es verdad que al principio, cuando no estás educado de alguna forma, como hemos dicho al principio, es muy importante entender el contexto, la época, las circunstancias, te puede parecer un sonido decadente, que lo es, triste, lúgubre, depresivo, bueno, como lo queramos ver. Al final representa una forma de expresar emociones que es lo que ayuda a la música, ¿no? Porque este tema que hemos escuchado, Day of the Lord, parece un canto angustioso, ¿no? Parece que el cantante está desahogándose, vomitando una angustia vital con la que no puede, ¿no? De hecho es eso lo que le motiva a cantar, ¿no? Al final, ¿hay espacio para estas propuestas artísticas? Pues claro que hay espacio. La música tiene espacios para todas las propuestas y bueno, igual que cabe la alegría, el buen rollo, el ritmo, el baile, que es muy necesario y bueno, y muy recomendable para nuestra salud mental, también muchas veces necesitamos irnos al rincón de pensar, ¿no? Y exorcizar nuestros demonios, ¿no? Sí, y me gusta para mucho. Todo de banda sonora. Sí, me gusta mucho esa reflexión, ¿no? De que el post-punk mira más hacia adentro que el punk, ¿no? El punk está como eso, echando las culpas siempre. Sí, la culpa la tiene el de fuera, y yo no tengo nada que ver. Y el post-punk viene a decir un poco, a ver, voy a mirarme que yo también tengo parte. Sí, tengo parte de culpa, ¿no? De la sociedad a la que todo pertenezco, esto por, ¿no? Quizás la educación que he recibido y todas las movidas, ¿no? Que nos van metiendo, ¿no? Y sí, eso se traduce muy bien en este sonido, ¿no? que estamos escuchando hoy. Un sonido que se desprende un poco de esa rabia del punk acelerado, en el que musicalmente se impone la búsqueda de espacios, de texturas en las guitarras. Esta batería casi mecánica, ¿no? Con un sonido muy metálico, industrial. El rock gótico, ¿no? También surgiría un poco de esto, ¿no? Se reduce el tempo de las canciones, como estamos escuchando ahora, y se crean esos ambientes, ¿no? Sí, ambientes que luego llevarían por bandera, por ejemplo, bandas como The Cure, entre otras tantas. Es que yo me pongo a pensar Jesus Mary Chain, e incluso la oscuridad de los primeros Depeche Mode también beben un poco de esta raíz. Bastante, pero si nos venimos al, digamos, el rock actual, entre comillas, ¿no? Esa generación que se llamó el revival o post-punk revival de principios de los 2000, donde destaca Interpol. No te voy a decir que sea un calco, a mí me encanta Interpol y ha pasado por este programa, pero si escucháis el sonido, ¿no? La estructura, el uso del rol que tienen los instrumentos, que ahora detallaremos, es que se ve claramente la influencia, ¿no? Y luego, bueno, pues la voz y las letras de Ian Curtis, acompañado por Bernard Sumner a la guitarra y teclado, Peter Hook al bajo y Stephen Morris a la batería, el cuarteto que forma Joy Division. Peter Hook al bajo, para mí es uno de los elementos que hace inconfundible el sonido de Joy Division. En muchas bandas el bajo queda en segundo plano o normalmente acompaña rítmicamente, marca las tónicas de la tonalidad o la progresión de acorde en las que se está trabajando, pero en este caso, si te das cuenta, el bajo tiene un rol principal, es un protagonista innato. Las canciones normalmente empiezan con el bajo que va marcando el riff y las guitarras se quedan en un segundo plano creando texturas, ambientes, con unos efectos sonoros que buscan los espacios casi abiertos, ¿no? A diferencia del punk en el que está todo comprimido, ¿no? Van todos al compás. Primero un poco también hablando de que eran grupos que no tenían mucha habilidad técnica, ¿no? Pero van marcando siempre en el mismo tempo, van tocando el bajo, la misma nota que está tocando el acorde de la guitarra, ¿no? Y marcado con el golpe en el tiempo del compás de la batería. Todo un poco primitivo, basado en el rock and roll y acelerado. Pero aquí rompen un poco esas normas y buscan crear una melodía que la comanda el bajo, creando una especie de riff, muchas veces subiendo mucho en los trastes, tocándolo en la parte alta de los trastes, con un sonido muy agudo. Otras veces baja mucho, es decir, que se mueve mucho por el diapasón. Y luego la voz profunda, ¿no? De Ian Curtis.
passerby. She's lost control, and she gave away the secrets of her past and said, I've lost control again. And to the voice that told her when and where to act, she said, I've lost control again. Around and took me by the hand and said, I've lost control again. And how I'll never know just why or understand, she said, I've lost control again. And she screamed out, kicking on her side, and said, I've lost control again. And seized upon the floor, I thought she died, she said, I've lost control. She's lost control again. She's lost control. She's lost control again. She's lost control. Estás en Discos para una isla desierta desde la sintonía de Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía. Y bueno, hablábamos de la letra o la importancia de Ian Curtis en la banda, ¿no? Líder, compositor, más que compositor, letrista. Un letrista muy marcado por su forma de entender la vida y por una condición física o médica. Tenía continuos ataques epilépticos, lo cual lo coartaba, ¿no? Le afectaba bastante en su vida personal y sobre todo profesional también. Sí, muy depresivo también, sí. Problemas con depresión, en fin, todo eso se veía reflejado ahí en las letras, ¿no? Donde pues vemos ahí la alegría de la huerta. De hecho, esta canción se llama She Lost Control. Ella perdió el control y cuenta la historia sobre una chica que él conoció mientras trabajaba allí en Manchester y que tenía ataques de epilepsia. Y que un día, pues bueno, se enteró que le había dado un ataque y había resultado fatal, ¿no? Como dices tú, Ian Curtis no era la alegría de la huerta. Yo no me imagino a una cadena de Radio Fórmula poniendo el jueves a Joy Division diciendo, venga, que ya está aquí el viernes, ¿no? Es verdad, como decía antes, que al final es una forma de transmitir emoción, una forma de transmitir un punto de vista, una sensación con el que a veces puedes sentirte identificado. Pero que es cierto que puede chocar para según qué tipo de oyentes que entienden que la música pues siempre es de carácter, digamos, jovial. Sí, bueno, y de aquí hecho hablamos de otra cosa. Por eso el grupo, nada más salir,
y tan primario como estamos viendo en su concepción, ¿no? de la música, enganchó rápidamente con la juventud del momento, ¿no? Porque estaba diciendo cosas que eran... Sí, que había esa necesidad de escuchar. Se salían un poco de los cánones o de lo habitual dentro de la música popular. Al final, la música es una expresión que busca dar salida, ¿no?, a eso que tienes dentro, y como hemos comentado en multitud de programas, a veces se canta el amor, a veces se canta el desamor, que es lo más común, pero otras veces se canta pues a la pérdida, ¿no? De ahí vienen todas las expresiones folclóricas, desde el blues al flamenco. En sociedades industrializadas, en sociedades modernas, surge otro tipo de canto, ¿no? Otro tipo de necesidad, que es la angustia. De hecho, yo enlazo mucho esto con discos como lo que hay Computer de Radiohead, conceptualmente, sí. El ser humano viviendo en la multitud y sintiéndose solo y sin enganchar, sin conectar, ¿no? Y sentir una angustia de decir, ¿qué me está pasando? No estoy entendiendo lo que me está pasando, ¿no? Sobre una enfermedad moderna, ¿no? Como dices tú, sobre la depresión, sobre cosas que en el pasado era tabú o no existían o no se hablaban de ellas, ¿no? Aquí las sociedades industrializadas, tras la revolución industrial, surgen, pues bueno, otras formas de sentirse mal emocionalmente. Y la música al final ha capturado eso. Y grupos como Joy Division lo traen. Y tiene su espacio y su hueco y su oyente. Yo, como sabes que disfruto todo tanto, tengo mi momento también para escuchar otras cosas, porque además que las letras de Ian Curtis tienen mucho fondo. No son unas letras que buscan una linealidad, no cuentan una historia, pero te puedes encontrar pequeñas escenas, ¿no? Cuentan cosas como: he estado esperando a que alguien venga a guiarme, a cogerme de la mano. Supongo que los sueños siempre terminan, no se elevan, simplemente descienden. Un arma cargada no te hará libre. Son frases breves, ¿no? Casi sentencias, pero que condensan una carga emocional enorme. Y para mí, para entender esta música hay que entender un poco todo, ¿no? Por eso hemos explicado al principio el contexto de la época, el punk que llevó al post-punk, y ahora entender un poco el personaje, ¿no? Un personaje físicamente y psicológicamente deteriorado, y bueno, unes todo eso y claro, es una bomba de relojería. Totalmente, el personaje se ve muy bien reflejado en la película Control, esta otra película que te he traído, que, es cierto, que cuenta un poco la historia personal de Ian Curtis, ¿no? Una película que transmite muy bien esa angustia, ¿no? Esa incertidumbre y búsqueda de sentido. Que rodada parecía, en blanco y negro. Claro, que le pega muy bien a la música te esta. das cuenta, no recuerdo, pero no se ve el sol simplemente porque es todo gris. Sí. O sea, ya de por sí la ciudad de Manchester no es una ciudad amable a la vista en cuanto a que es la típica ciudad industrial inglesa, pero si grabas encima el cielo siempre gris, si grabas en ese blanco y negro, es una declaración de intención. Está diciendo, totalmente. Aquí lo que pasa no es alegre, ¿no? Claro. Demasiado bien está la gente, ¿no? Un poco. Pero por eso vuelvo al principio, ¿no? Es decir, ¿cómo no va a surgir esa música ahí, ¿no? Y cómo no van a hacer eso. Pero es la maravilla de la música, ¿no? Hasta en el desierto nacen flores, ¿no? Y quizás por eso décadas después estas letras siguen teniendo la misma fuerza. Still occupied
Bueno, pues otro de los temas que forman parte de este primer álbum de los Joy Division, hoy protagonista aquí en la isla, con este sonido que nos está hundiendo en la miseria. No, hombre, esto nos ayuda a conocernos mejor como seres humanos. Esto es un disco que para mí es parte de la historia. Sí, yo lo escuché mucho durante un tiempo y es verdad que dejé de oír esta música. Sí, a ver, hemos hablado muchas veces de que ambos tenemos a veces puntos de vista distintos en cómo nos afecta la música. Yo me regodeo mucho yo me ahogo en mi propio llanto y me gusta estar tirado en el charco, ¿no? Y tú buscas más que algo que te libere de preocupaciones o que te eleve el ánimo, ¿no? Claro, este tipo de música lo hemos comentado muchas veces, sí, ¿no? Sí. Juega mucho con los estados de ánimo y esta música depresiva, porque no hay otra manera tampoco de calificarla. Yo he dicho muchos adjetivos, pero bueno, depresiva te lo puedo comprar. Dependiendo del día y según la persona, yo no lo prescribiría, ¿eh? Claro. Esto hay que tomarlo bajo receta médica. Entre comillas. Sí, pero bueno, no le quito la importancia que tiene y lo mucho que me gustó la propuesta de Joy Division en su momento, claro. Yo es que eso, como sabes que me gusta mucho ahondar, ¿no? En el sentir del ser humano y hacerme las grandes preguntas de quiénes somos, qué hago aquí y hacia dónde vamos, ¿no? Pues este tipo de discos de alguna forma me ayudan a entenderme o a escarbar un poco más en ese origen de qué somos, ¿no? Y qué anhelamos, ¿no? Cuando escuchas a Ian Curtis cantar con esa agonía. ¿Puede parecerme eso divertido? No. Pero que me parece una obra mayor. Es reflexivo, ¿no? Y que melódicamente, esta última canción que hemos escuchado, es decir, es amable para los oídos, por decirlo así, ¿no? Es una estructura melódica sencilla, en la cual me siento cómodo con ella, la utilizo para hacer una tarea diaria, estoy en casa, me siento tranquilo y tal. No me dejo impregnar, aunque aprendo un poco y me ayuda a contextualizar, ¿no? Y la segunda parte es que yo a partir de escuchar estas obras ya no escucho igual la música posterior. Lo que hablamos antes de la influencia, me parece brutal la influencia de Joy Division, algo que al principio se describe de forma muchas veces casi despectivo del punk y el post-punk, de que eran gente que no sabía tocar, que muchas veces es casi cierto. Es que no se trata de eso, no se trataba de ser músico profesional, no se trataba de ser virtuoso, el foco hay que poner en el otro lado. Sí, el virtuosismo ya estaba ahí, que fue hasta la extenuación, ¿no? Con el rock progresivo. Nos quedamos todos hartos de estos músicos que querían muriendo de éxito, llegar no sé dónde, y ya olvidaban los patrones esenciales, ¿no? Claro, aquí se trataba más de eso, de transmitir emoción. Claro, de volver al origen. No es tanto la forma como el fondo, es decir, que sí, que podemos llegar a entender la música desde un punto de vista teórico a todos los niveles y que aquí está el primer amante, como sabéis, del rock progresivo, de la clásica, del jazz, como tú y de todo. Pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de pura emoción y la pura emoción a veces necesita, como hemos escuchado aquí, 3 acordes, una progresión de un bajo en semitonos, sí, crear un clima, una atmósfera y conectar. Y al final lo maravilloso de esto es que dice, con algo tan sencillo conectas. Sí, ahí está lo a veces paradójico de la música. No, sí, y además pues eso, conectas con el lado oscuro que todos llevamos dentro de alguna manera. Que es contraproducente, ojo, es verdad que he estado pensando mucho hoy en día, hay mucho mensaje optimista hasta el hastío y se nos olvida que estamos llenos de contradicciones, que no hay que abrazar el lado oscuro, pero que hay que entender que somos el día y la noche. Hay que entender que somos contradictorios por naturaleza. Hay que entender muchas cosas. Y este tipo de banda, este tipo de propuestas nos ayuda un poco a mirarnos al espejo. Sí, y también hay que entender a la persona que escribe las letras, Ian Curtis, que tenía problemas, como ya hemos comentado, y hasta tal punto de que se suicidó. Muy joven. Bueno, la verdad que en este punto aquellos oyentes que no conocían la historia creo que dirán, me lo voy a venir, o sea... Aquí no hay spoiler ninguno, aquí no es nada de que nos sorprenda. Efectivamente, poco antes de empezar su primera gira por Estados Unidos, principios o mediados de 1980, Ian Curtis se suicidó en su casa de Manchester con 23 añitos. 23 años. Estaba en
pleno apogeo de la banda, quiero decir. La banda estaba teniendo ya mucho impacto, de hecho eso. Sí, más repercusión. Repercusión, impacto. Al principio costó que entendieran su propuesta, su mensaje y tal, pero iban a hacer una gira ya por Estados Unidos, muy ilusionados. Había una mezcla de cosas. Ian Curtis, como ya hemos dicho, no estaba bien a muchos niveles. Ya había tenido algún intento de suicidio antes, o sea, estamos hablando de una persona depresiva, que todo esto pues se le venía grande, ¿no? Tanto éxito de repente. Y esas crisis epilépticas, ¿no? Sí. Que le daban ahí continuamente, nos ayudaban. Yo no quiero que acabe el programa sin hablar sobre su forma de bailar, que no lo hemos comentado, pero a mí me encanta. Si tenéis la oportunidad, en la película sale muy bien reflejado, ¿no? Sí. Pero cualquier vídeo que haya por ahí de él, ¿no? Tiene una forma que yo a veces al principio pensé que le estaban dando ataques epilépticos, porque se movía de una forma, al igual que hablamos de los Sex Pistols, una forma para mí casi muy primitiva, ¿no? Muy cruda. Se ve que no es algo planificado, no es una coreografía, es algo puramente emocional. O sea, lo intentas hacer en casa, seguramente te parece, pues no sé, que no es adecuado, no sientes vergüenza ajena, pero yo ahora mismo me identifico mucho y es que estamos tengo empatía con ese personaje. Ante un personaje efectivamente sí. Que transmite mucha verdad. Claro, es eso. Y entonces eso es contra eso no se puede decir. Contra eso ya es que eso es lo que uno quiere en el arte, ¿no? Estamos aquí, y por eso llega el disco hasta aquí. Claro, porque le intentas dar vuelta. Fíjate cómo estamos aquí todo alrededor del disco diciendo, pero si esto parece depresivo, pero si es triste. Y al final dice, pero si está contando, es una persona que está contando una verdad. Está contando. Y cuando la verdad la pone encima de la mesa, sí. La música es el vehículo que nos conecta con las emociones y como seres humanos. Entonces, por eso es un disco que tiene esa categoría, ¿no? Y muy triste porque la muerte, como decimos, de Ian Curtis se produjo justo antes de embarcarse en esta gira y dejó un disco póstumo. Dejaron un disco que Closer, que fue el segundo y último disco de estudio de la banda, Joy Division, que salió tras su muerte. Fíjate qué carrera más corta. Muy buen disco también, que podría perfectamente estar aquí hoy. También. No sé, habían avanzado, uno u otro podrían... Sí, habían avanzado en su sonido, ya habían incluido más teclados, sabrían un poco más ya esos sonidos de sintetizadores, un poco de los 80. Bueno, antecesor también de muchas cosas. Como dices tú, podrían estar tanto uno como otro. Depende del día. Yo al final medio por pero ambos discos son muy buenos. Condensan un poco la misma angustia vital, lo transmiten de forma distinta, pero bueno. Este es el disco que hoy me apetecía.
Bueno, amigo, pues tenemos que ir despidiendo el programa. Bueno, pues nada, por finalizar, contar que tras la muerte repentina, muerte de Ian Curtis y tras publicar ese álbum póstumo Closer, los componentes, los otros 3 miembros, decidieron, tomando una decisión difícil, continuar haciendo música, pero bueno, lo hicieron bajo otro nombre. Y así nació The New Order, ¿vale? Que de alguna forma fue una transformación bastante sorprendente, porque es verdad que estamos hablando mucho de oscuridad, post-punk, pero The New Order mezclaría guitarras pero con sintetizadores, electrónica, incluso un poco de música de baile. Más orientado ya a los 80, ¿no? Convirtiéndose en una de las bandas dentro del indie de los 80 más influyentes. Sí, también fue muy influyente. Sí. Fue una banda que luego, como bien dice el nombre, Nuevo Orden, renovaron un poco el sonido. Se convirtieron en otra banda que también pues influyó bastante a todo lo que vino después. Sí, no es suficiente con haber sido, o sea, se fue, disruptivo. digamos, es curioso porque se fue, digamos, el alma mater de la banda, o el que pensamos que era el alma mater a Ian Curtis, pero luego el resto pues se ve que tenían también... Y evolucionaron, que es lo curioso, claro, ¿sabes? Hacia otro sonido adaptado a la década que entraba y con un sonido no demasiado vendido, digamos, a lo comercial, pero sí adaptado a la música, digamos, más de baile o un poquito más de los 80. Pero sí, bueno, es que llegó ya también el tema del... Bueno, se ve muy bien reflejado, vuelvo a la película, porque bueno, el grupo Happy Monday también siguió un poquillo esa senda, ¿no? De la música electrónica, y no se pierdan esas 2 películas, sobre todo. Son maravillosas. Una es muy divertida, la otra es muy triste. Pueden ver a lo mejor primero la de Ian Curtis y Control y luego pueden... Bueno... No, yo vería la otra. Es que yo digo, para verla en orden y acabar bien. Yo acabaría con 24 horas Party People, porque si acabas con Control acabarías un poco triste, pero bueno, elegid lo que queráis. Las 2 son muy recomendables. Pues sí. Bueno, un placer como siempre, amigo. Pues nada, por último simplemente decir eso, que posiblemente ahora espero que ya no suene tan raro, ni tan antigua, ni tan decadente esta música, porque al final todo es saber con qué oídos hay que escuchar y con qué ojos hay que mirar, porque la música al final, como he dicho antes, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos.